Este video llega gracias a... Solo en septiembre, lleva tu préstamo a rebajatucuentas.com y tendrás mejores cuotas de las que estás pagando ahora. Llegó el momento del verdadero cambio. Gracias a Samsung. Vamos a hablar acerca de la coyuntura política. Hemos tenido, por supuesto, hechos que han marcado la agenda durante la última semana y para ello vamos a dialogar con el analista político Lincoln Onofre, politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú y además magíster en Desarrollo Urbano y Territorial de la Universidad Politécnica de Cataluña. ¿Cómo está, Lincoln? Muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Muy buenos días a usted. Muchas gracias por la invitación. Bueno, queremos empezar, al menos de mi parte, con esta, diríamos, situación que se ha presentado en el Congreso a raíz del lamentable fallecimiento de Hernando Guerra García y se ha ya entregado las credenciales a Fernando Rospigliosi como integrante de la bancada de Fuerza Popular, pero el vicepresidente es Arturo Alegría. ¿Qué opina respecto al perfil de Alegría en la vicepresidencia, tomando en cuenta que lo que se busca siempre son consensos entre las bancadas parlamentarias para la aprobación de determinados proyectos de ley o reformas constitucionales? ¿Qué opina respecto al perfil de Arturo Alegría? Bueno, creo que en este momento de este Congreso, más allá de quién pueda asumir este cargo, creo que no genera esa confianza para poder lograr consensos en el Parlamento, ¿no? En esa línea creo que hay un trabajo bastante intenso respecto, por ejemplo, del propio señor Hernando García o de otros congresistas que tienen mayor representatividad y mayor posibilidad de lograr justamente coincidencias políticas con grupos políticos también que sean adversarios en el Pleno, ¿no? Esto significa, Lincoln, muy buenos días, que la presencia de Arturo Alegría en la vicepresidencia del Congreso no va a determinar un cambio en la agenda, va a continuar en la misma línea legislativa que hemos tenido hasta ahora en temas relacionados con el Congreso para el periodo 2021-2026. Yo creo que, en mi opinión, no hay una fuerza política de parte de señor Alegría, sino más bien va a trabajar en función a los intereses que tenga su movimiento o su partido político y las agendas que ellos van a avanzar en esta legislatura, ¿no? Lincoln, le pido por favor si se puede acercar un poquito más al micro para poder escucharlo de la mejor manera en cuanto a sus respuestas. Quería tocarle también el tema de la situación de la tercera vicepresidenta del Congreso, Roselia Muruz, quien ha estado envuelta en una situación desagradable en el sentido de que asistió a una reunión en la cual hubo una persona asesinada, además de otros cuestionamientos. ¿Usted cree que debe prosperar esta moción de censura que se ha presentado contra Roselia Muruz? ¿Debe seguir ella siendo la tercera vicepresidenta o no? Creo que sí, la censura debería proceder al respecto, tanto por el accionar propio de la congresista, que no es novedad, no es la primera vez con este tipo de cuestionamientos que se le veían dando. También creo por una cuestión hasta política respecto del comportamiento de la parlamentaria en distintas iniciativas legislativas o en distintos espacios del Parlamento. Asimismo, también ya desde el espacio público, desde la opinión pública, creo que es manifiesta algunas situaciones que cuanto menos generan bastantes dudas o serias dudas respecto al comportamiento organizacional político de donde proviene, de la cantidad donde proviene, ¿no? Pues no solamente hablamos de ella, sino del entorno vinculado a ciertos espacios o ciertos grupos criminales que se van dando, y creo que en este cumpleaños allá en Lince se ha hecho evidente, ¿no? Ahora, si pasamos a otro tema, Lincoln, el abogado de Alberto Fujimori ha abierto la posibilidad de que se realice un nuevo pedido de indulto. ¿Cree usted que hay razones, hay argumentos y en todo caso, cuál sería el futuro de este pedido? Yo creo que son dos temas que deben ser tomados en cuenta. Por un lado, la inocencia del señor Alberto Fujimori y por otro lado, la ejecución del indulto propiciada por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. En cuanto a la inocencia, aunque el grupo de los parlamentarios o el grupo general de los fujimoristas
intenten crear una falsa imagen de un juicio político. Está más que probado la participación del señor Fujimori en diversos casos por los cuales fue sentenciado. Además, se sabe también que tiene una deuda con el Estado que a la fecha no existe la menor intención de saldarla. Y por otro lado está el indulto, propiamente, que es producto de un pacto, en mi opinión, es producto de un pacto entre el expresidente Pedro Pablo Kuczynski y el hijo de Alberto Fujimori, en el ánimo de evitar pues una crisis política en aquel entonces y obtener más bien un apoyo en el Parlamento del grupo político fujimorista. Esta situación, y pese a las cuestionadas sentencias del Tribunal Constitucional que avalaba el indulto, existen las resoluciones tanto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como de la Corte Judicial en el Perú de entonces, que han sabido poner un freno a ese indulto cargado de imprecisiones con respecto, por ejemplo, a la salud del exmandatario, o también amparándose en las restricciones que tiene un indulto propiamente cuando se trata de delitos de lesa humanidad. Bajo ese marco creo que actualmente promover o pretender promover que se ejecute, entre comillas, el indulto del señor Pedro Pablo Kuczynski, me parece que es un espacio más para la figura del espacio público que propiamente un hecho que se vaya a dar, ¿no? Lincoln, una última pregunta de mi parte, le pido una respuesta concreta. Estamos en una situación de emergencia por el tema de inseguridad ciudadana y otros problemas más, fenómeno del Niño, restricción del servicio de agua, etcétera, etcétera. La presidenta va a viajar a Europa. Hay quienes cuestionan la oportunidad del viaje. ¿Usted cree que es útil que viaje a Europa o debe quedarse en el país atendiendo algunas demandas propias de la población? Es que las demandas con la presidenta o sin la presidenta van a estar aquí. Creo que lo que evidencia el viaje es que la mandataria busca, por un lado, evitar dar cara a una situación política y crisis de gobierno ante una población que, aunque esté fragmentada y poco organizada, manifiesta un malestar y rechazo generalizado por las instituciones del Estado, por un ejecutivo legislativo que no solo no lo representa, sino que actúa en beneficio de intereses subalternos o privados, en sintonía con otras entidades como la Defensoría del Pueblo o el Ministerio Público, por ejemplo. En estas mismas fechas, el 12 de octubre, por ejemplo, existe un conjunto de manifestaciones a nivel nacional que creo, en el fondo, la presidenta Dina Boluarte está intentando evitar dar cara y más bien mejorar su imagen en el espacio, en el exterior, ¿no? ¿Es inoportuno que viaje entonces? Considero que es totalmente inoportuno. Además, no hay ningún valor agregado sobre las reuniones que ella manifiesta en el territorio que tiene el Congreso, ¿no? El último viaje que hizo Dina Boluarte, ¿le pareció a usted que tuvo un balance mínimamente positivo o no? Es que creo que no hay ningún balance positivo ahí, en tanto lo que se trata de hacer, o lo que ella trata de hacer es mejorar su imagen como presidenta en el exterior, pero ya los resultados no han sido nada favorables, ¿no? En verdad es un paseo, digamos. Muy bien. Lincoln, Onofre, le agradezco mucho por esta entrevista en Ampliación de Noticias. Muy buenos días, muy amable. Buenos días, gracias también. Muy bien, 8:45, vamos con los anunciantes y retornamos en Ampliación de Noticias.